yo no alcancé a tener un título y yo quiero que mis hijos tengan un título. Entonces venimos padres de que si mi hijo no es universitario no es nadie. Y ante la gente, inclusive yo siento un poco de vergüenza si es que mi hijo no está estudiando nada o no sabe lo que quiere. Es como que yo digo, mi hijo es un inútil, ¿verdad? Y al final no dejamos que el hijo sea quien es realmente. Buenas y bienvenidos nuevamente a otro podcast más, episodio número 8, en donde hablamos de fe y psicología. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, la frustración proyectada a los hijos. Y tú puedes decirme, no, pero esto a mí no me interesa porque yo no tengo hijos. Pero espérate, porque tú eres hijo de algún papá, de alguna mamá, ¿verdad? Entonces, saber que a ti también quizás tus padres proyectaron sus frustraciones en ti y cómo quizás puede o haya repercutido eso en tu vida. Pero para eso tenemos obviamente a una experta en el tema, psicóloga clínica, María Duarte. Gracias nuevamente por estar en este podcast con nosotros. Hola Alejandro, muy buenas a todos, un gusto de nuevo y muchas gracias por lo de experta. No se olviden de suscribirse, darle like, me gusta a este video, si les está gustando el contenido. Pueden seguirnos también en Instagram, donde hacemos encuestas, en donde hacemos preguntas que van relacionados con el tema. Y pueden sugerirnos también en la cajita de preguntas temas que ustedes quieran que hablemos desde el punto de vista de la psicología y la fe. Entonces, María, fíjate que yo me encuentro muchas veces con padres que vienen a decirme, ¿verdad? Necesito que ores por mi hijo para que cambie, o necesito un exorcista, o necesito mandarle a un lugar en donde cambie de actitud mi hijo, porque quizás de niño él era muy bueno y ahora se ha convertido en rebelde, ¿verdad? Precisamente esto sucede entre la adolescencia y un poquito más adelante, ¿verdad? Inclusive tengo padres que ya tienen hijos ya adultos casados y dicen, ora por mi hijo, porque mi hijo esto, lo otro, etcétera, etcétera. Y muchas veces yo me encuentro con la realidad de que uno se pone a profundizar en eso y no es tanto el hijo el que carga la culpa de, por así decirlo, de esa rebeldía, sino de los padres. Y te hago la pregunta introductoria a este tema, ¿verdad? Antes de adentrarnos en las frustraciones. ¿Puede psicológicamente repercutir o por qué más bien repercute en un adulto y por qué un padre viene desesperado a decir, hoy en día no tengo control sobre mi hijo, él siendo tan bueno ahora es tan malo? ¿Por qué Claro. sucede esto? De repente los padres piensan que en la adolescencia es como que hacen un cambio abrupto a sus hijos y de repente se volvieron muy rebeldes y le echan la culpa a la adolescencia. Pero no, ¿verdad? O sea, como bien decís, si nosotros empezamos a profundizar un poquito, vemos que desde que eran niños no fue bien trabajado el vínculo con sus hijos y hubo muchos espacios vacíos que simplemente ahora, teniendo la capacidad o la motivación de la independencia del hijo, explota. Pero no es que ahí comenzó o de repente fue el cambio. Claro, o sea, si emocionalmente no acompañaste a tu hijo en la niñez, difícilmente hoy tu hijo quiera hacer compañía Claro. para contigo, ¿verdad? Claro. Y doy un ejemplo. Por ejemplo, se da en mayoría de casos que padres dicen, no, es que muy chico, no entiende. No es necesario que yo pase tiempo, que yo le diga esto, que yo le diga aquello. Eso puede repercutir después en la forma de actuar del hijo para con el padre. Sí, una frase muy errónea, pero muy común es esa. Tratarle al niño como si fuera un tontito, ¿verdad? Y no, ellos entienden excelente, ellos captan todo, ven, escuchan todo. Y si tú no te encargas de explicarles de buena manera, ellos lo van a traducir a lo mejor de muy mala forma. Y ese es el gran problema. Y doy un ejemplo. Muchos padres están siendo ausentes con sus hijos porque, y eso mucho más sucede en esta generación, por trabajo. Todo el día están con la niñera o simplemente están con la mamá, si es que yo soy el papá o lo que fuera, o con los abuelos. Y cuando yo llego a la casa, yo ya vengo cansado,
no presto atención, ya son 2, 3 cositas que comparto con mi hijo y ya, bueno, ya es suficiente. O me ve que estoy con el teléfono. Entonces el hijo, aunque tú digas, no, pero es que yo me parto el lomo para darle todo a mis hijos, para que nada les falte, tu hijo no está viendo eso. Tu hijo está viendo que simplemente no se siente importante para ti, que no le quieres prestar atención, que es más importante el teléfono que él, que lo que te quiera contar o el compartir con él, y etcétera, ¿verdad? Dos casos. Es que se puede mencionar mucho, pero... Claro, dos casos de hecho que te quiero mencionar. Uno es, una vez yo estaba en una misa y a la par mía estaba una muchacha que era una personaje famosita, ¿verdad? Aquí en Paraguay. Una influencer que tiene 2 hijos. Y por lo que yo pude entender, tenía una mujer más a su lado que era la niñera, ¿verdad? Entonces, todo muy bien ahí, estaban toda la misa tranquila, ¿verdad? Pero en el momento de la comunión, yo me paré para comulgar, además después vine a mi lugar y cuando me pongo a mirar veo que uno de los niños empieza a llorar no por la mamá, sino porque la niñera se iba a ir a comulgar. Entonces sucede también muchas veces eso, ¿verdad? Sí. Ahí vos te das cuenta quién es el que más pasa tiempo de Totalmente. calidad real con el niño o la niña. Se puede, me contaba también mi esposa otro caso en el que una influencer justamente, ella se fue a un lugar y vio que se estaba haciendo fotos con el niño, no sé qué, y luego la agarra al niño y le devuelve a la niñera y ella, ¿de dónde, verdad? Entonces, después ella ve en los posteos de sus redes sociales, aquí pasando tiempo de calidad con mi hijo, ¿verdad? Ujú. Entonces, y otro caso personal que también me pasó es que, por ejemplo, vienen padres y me dicen llorando, pero es que yo le doy todo, Ale, a mi Sí. hijo, le he dado todo, me he sacrificado todo por ello, le he llevado a los mejores colegios, en las mejores escuelas, en las mejores... que está bien. Yo no digo que esté mal que te partas el lomo para traer el pan de cada día, para darle los mejores estudios, para lo que vos quieras. Pero al final del día, como se dice en ese dicho, ¿verdad? Al final del día, lo que verdaderamente se va a quedar tu hijo y lo que va a importar es el tiempo de compartir que has tenido Claro. con ese niño o esa niña, ¿verdad? Pero no es tampoco decir, o sea, si tú fuiste un papá que a lo mejor llevaste ese patrón y me estás diciendo, entonces no sirvió de nada todo lo que hice. No, no es que no sirvió de nada, ¿verdad? Gracias a eso también tuvo una buena vida o como bien trabajaste para que no le falte nada a tu hijo. Pero lo importante es comprender que eso no es todo. O sea, no es que porque yo no le hice faltar pan y ropa y estudios, ahí terminó tu labor de trabajo, tu labor de padre, Ujú. ¿verdad? Sino que hay una conexión emocional que hay que tener muy en cuenta. Y si no se tiene esa conexión emocional, mañana cuando tu hijo crezca y tú quieras ir y establecerle límites, corregirle, aconsejarle, él va a explotar porque él va a decir, de niño nunca estuviste y ahora que soy un adulto, ¿quieres venir a aconsejarme? No, no lo voy a aceptar. Entonces ahí empieza esas rebeldías que nosotros decimos, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Verdad? Y solamente para poder cerrar este tema, se puede, vamos a suponer que ahora mismo nos están escuchando padres que no pudieron estar emocionalmente, no pudieron acompañar emocionalmente a sus hijos, ¿verdad? Tuvieron un encuentro con Cristo, quieren cambiar, quieren transformar. Me pasó en Perú un matrimonio que se me acercó y me dijo, ¿qué podemos hacer nosotros? Llevaban 30 años de casados con 3 hijos, ¿qué podemos nosotros hacer ahora al salir de este retiro para poder revertir o cambiar la falta que le hicimos a nuestros hijos? Y yo te pregunto, psicológicamente hablando, puede haber una reversión de eso? Yo puedo volver atrás del tiempo, por así decirlo. No voy a volver atrás del tiempo, ¿verdad? Pero puedo revertir eso, Claro. ese mal acompañamiento Mejorar que el di. vínculo. Vaya. Sí, mejorar el vínculo, correcto. Sí, sí se puede. Y depende mucho también de qué tan dañado fue. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero supongamos de que tienes una relación más o menos buena, pero con un poco de distancia de tu hijo. Sí se puede. Pero sí hay que tener mucha humildad como papá. Sí, mucha humildad porque a lo mejor cuando tú quieras comenzar una nueva relación tienes que tener en cuenta que lo primero que va a hacer tu hijo es cerrarse. ¿Por qué? Porque su primera reacción
instintiva, de enojo, de frustración, que es válido que se sienta así, es decir, ahora no. O sea, ahora o sea, cuando yo quise no estabas, y ahora que no quiero, y tú sí es válido, no. Entonces, tener la capacidad y la madurez de soportar toda esa etapa hasta que se ablande de nuevo el corazón de tu hijo. Porque yo he conocido un caso de una mamá que dice, pero yo ya le pedí perdón. Sí, pero es que ese es tu primer paso recién a poder enmendar eso, ¿verdad? Y ella dice, ¿qué le decía a su hija? ¿Y qué querés que me arrodille frente a vos? Y al final estamos acumulando otra vez, ¿verdad? Más carga en ese problema, pero por eso digo, hay que tener mucha humildad para poder revertir eso. Claro, imagínate, si yo he estado 15, 20 años ausente y quiero que con un perdón se solucione nuestra relación y todo vaya lindo y maravilloso, ¿verdad? Claro. Es completamente ilógico. Bueno, otro caso me pasó. Vamos a entrarnos ahora en la frustración, en el tema de las frustraciones de los padres proyectado a los hijos. Una muchacha me decía, nosotros somos dos hermanas. Y toda la vida mis padres siempre quisieron que nosotros seamos doctoras. Uh-huh. Ninguna de las dos fue. Una se fue por no sé qué y la otra por otra cosa, ¿verdad? Una fue arquitecta y la otra fue ingeniera. Uh-huh. ¿Cuáles son las principales causas de que un papá proyecte en los hijos las frustraciones? O sea, sí, ¿cuáles son las causas que llevan a un papá a proyectar este tipo de frustración? Es decir, yo en realidad es el que quise ser médico, pero no pude ser médico, ¿verdad? Sí. Entonces inculco y hasta obligo, por así decirlo, a mi hijo a que tiene que ser médico, a que tiene que ser ingeniero, aunque claro. Me pasó el caso, hay un predicador que él decía, mi papá es electricista y él siempre me decía, vos tenés que ser ingeniero. ¿Por qué? Porque el papá cuando iba a las obras veía que el ingeniero, el ingeniero eléctrico era el que pasaba los planos, el que venía a revisar, cobraba su plata y se largaba. Entonces decía, yo quiero eso para mi hijo, porque yo no lo he podido tener. Entonces, ¿cuáles son las causas principales que lleva a un papá a proyectar sus frustraciones a sus hijos? Lo más resumido que te puedo responder es, obviamente, sus fracasos personales. Ponte que yo... voy a contar un caso muy personal. Para los que no saben, yo viví 9 años en España, ¿verdad? En España, en los estudios no existe eso de chiroleras, vandalizas y cosas. Eso no se hacen ese tipo de cosas en los colegios, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego aquí a Paraguay, a mí me fascina, me gusta muchísimo. Y yo decía, yo voy a ser chirolera, ¿verdad? Yo voy a ser chirolera, yo quiero ser chirolera. Uh-huh. Y para las personas que nos escuchan de otros países, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a que cada año hay un desfile en Paraguay, que en todos los colegios salen uniformados y las chiroleras serían estas que van en cabeza haciendo... como malabares. Como malabares con a ritmo de tum, ¿verdad? Okay. De tambores y demás. Sí. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo entro al colegio se abre las inscripciones, ¿verdad? Para ser chirolera. Y yo le dije a mi mamá, yo me fui a la casa y le dije a mi mamá, mamá, yo quiero ser chirolera. Y me dijo, ahora no tenemos dinero porque es un colegio privado y no va a ser muy costoso. Entonces, cuando nos mudemos de colegio, ahí sí o sí vas a hacer, ¿verdad? Y yo dije, bueno, ok. Entonces, voy a dejar para mi último año ya del colegio y en mi último año voy a hacer eso como despedida. Llegó el último año, estábamos peor económicamente, ¿verdad? Pero peor. Entonces yo con mucha tristeza dije, no voy a poder cumplir ese sueño. ¿Qué me puede suceder a mí? Que esa alegría que yo idealicé, esa felicidad que yo idealicé siendo chirolera, voy a querer proyectarla en mi hija, ¿verdad? Y voy a querer vivir la felicidad que yo quise vivir en ella. Entonces yo voy a ver que mi hija es chirolera y voy a decir, ay, mi hija es chirolera, pero en realidad yo estoy siendo a través de ella chirolera, ¿sí? Eso es lo que pasa con las proyecciones, cuando tú las transmites a tus hijos, tus frustraciones, ¿verdad? Y esto puede pasar, y lo que más he escuchado es padres que dicen, yo no pude ser futbolista, mi hijo va a ser, ¿verdad? Entonces no importa qué carrera quiera tu hijo, no, tú tienes que ser futbolista, ¿verdad? Ahora bien,
vamos a hablar un poquito de cómo afecta la relación entre papá e hijo y qué sucede al hijo cuando el papá proyecta esa frustración. Y aquí quiero hacer una recomendación para que alguien pueda entender mejor esto, pero obviamente te vamos a hacer la pregunta a vos. Hay una película que yo tardé muchísimo en entender porque para mí tenía un final muy, como dicen los jóvenes, muy random, ¿verdad? Muy... Muy lógico, ¿verdad? muy... Sí, ¿verdad? La película se llama El Cisne Negro. Ujú. El Cisne Negro es una bailarina profesional que es seleccionada para ser protagonista de una obra que se va a dar a fin de año, ¿verdad? Que justamente la obra se llama El Cisne Negro, ¿verdad? Entonces, se empieza a suceder la trama de la película, una relación entre la mamá y la hija que tiene pareciera como que tiene una doble personalidad, etcétera, y termina la muchacha aparentemente muriendo, ¿verdad? Pero yo decía, ¿qué? No entiendo, esto es una película de terror, es una película... Pero resulta ser que es una película muy psicológica, ¿verdad? Porque después, viendo como 3, 6, 7 veces, me pude dar cuenta que la mamá era bailarina y tuvo que truncar su carrera porque quedó embarazada. Entonces, a partir de ahí yo entendí por qué en la película esta mamá le prohíbe tener novio, le prohíbe ver hombres, le prohíbe no sé qué... Porque ya que yo no alcancé eso por el hecho de que Claro. por mi culpa, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Muchas veces nosotros, como papás, por el hecho de que fue mi culpa, y yo conocí a una señora en Estados Unidos que me decía, mi mamá me odiaba porque se embarazó de mí. ¿Qué culpa tiene esta señora? O sea, porque fue tu culpa. Claro. O sea, fui yo quien quise... ¿Quién tomó la decisión? Tomó la decisión, ¿verdad? No fue el niño saliendo a decir... ¿sabes qué? ¿Por qué no tienes Claro. relaciones sin cuidarte? O sea, Claro. bueno, entonces la culpa de la mamá hace que proyecte la frustración en su hija, pero no solamente eso, sino que esa frustración hace que le prohíba las cosas que ella cometió como error, ¿verdad? Entonces, eso hizo generar en su hija lesbianismo, depresión, doble personalidad, etcétera. Entonces, aquí yo te hago la pregunta. ¿Cómo afectan las relaciones de padre e hijos y cómo afectan los hijos las frustraciones proyectadas en los hijos? Lo principal es baja autoestima. ¿Por qué? Porque nunca está a la altura de lo que el papá quiere. Porque de segurísimo es que el hijo no quiere lo mismo que el papá, ¿verdad? Si quiere lo mismo, genial, pero hay veces que no. Y entonces el hijo se siente frustrado, con depresión también. Entonces todo eso acarrea que el padre proyecte esa frustración. Y no solamente es en cuanto a yo quise ser, sino también lo que mucho se ve y eso tocó a mi generación, especialmente decir, yo no alcancé a tener un título y yo quiero que mis hijos tengan un título. Entonces venimos padres de que si mi hijo no es universitario no es nadie. Y ante la gente, inclusive yo siento un poco de vergüenza si es que mi hijo no está estudiando nada o no sabe lo que quiere. Es como que yo digo, mi hijo es un inútil, ¿verdad? Y al final no dejamos que el hijo sea quien es realmente. Claro, y ahí eso va a generar también en el hijo el hecho de que yo le estoy fallando a mis padres. Claro, No claro. no le estoy, me siento un inútil, Claro, un de ahí la desgraciado, frustración. frustrado. Mira, yo personalmente te digo, cuando yo desde chiquitita yo dije, yo voy a ser psicóloga, ¿verdad? O sea, a mí me gusta la psicología. Y mis papás, cuando yo les dije, yo voy a estudiar para ser psicóloga, ellos se quedaron así como, psicóloga, ¿verdad? No hay plata ahí, ¿verdad? No hay plata, sí, esa es la mayor frase, ¿verdad? No hay plata y ahí no vas a sacar nada, no. ¿Por qué no sos escribana? Ay, Dios mío, ¿verdad? No sos escribana, ¿por qué no sos contable? Yo odio los números, lo odio con todo mi corazón. Ahora, sí, yo, tal vez por mi carácter, yo les dije, si no les gusta, no me interesa, pero yo no voy a estudiar una carrera que a mí no me gusta. Pero yo he visto cantidad de gente que estudia y dice, ese título era para mi mamá, ahora yo voy a estudiar lo que yo quiero. Y fíjate, has hecho perder 5, 6 años, ¿cuántos años de vida a tu hijo por satisfacer tu necesidad y no la de él y no haber escuchado lo que tu hijo realmente quería, ¿verdad? Y aquí vamos yo creo, a dos cosas, ¿verdad? Uno es que es la relación de papá e hijo con todo lo que acabamos de decir, ¿verdad?
esa baja autoestima, esa frustración, inclusive hasta puede llegar al suicidio. Y repito, aquí padres tienen mucha culpa. En una prédica una vez yo di una charla, María, y dije lo siguiente: el 60% de lo que eres tú es fruto de lo que tu papá te ha inculcado a ti. Y un muchacho se ofendió y dijo, claro que no. Y dije yo, Vamos a ver. esa reacción es porque... Y yo empecé a profundizar en la vida de ese muchacho y efectivamente, ¿verdad? O sea, Claro. hasta la reacción que tenía ese muchacho era el fruto de lo que el papá le estaba dando. Ahora bien, justamente, nosotros recibimos, nos nutrimos de lo que nos dan en la casa, ¿verdad? Claro. Eso va a generar también que si yo estudio una profesión la cual a mí no me ha gustado, porque por factores de que ahí hay plata, de que ahí hay mayor salida laboral, de que ahí yo voy a ser más famoso, de que ahí yo voy a ser más, etcétera, etcétera. Vamos a proyectarlo a nivel social, a la sociedad. Decía un cantante, Camilo, decía que cuando él se fue en La Voz Kids, participó de ese concurso, decía él, nosotros estábamos en la fila, los niños, y los padres venían y le decían a algunos, tú vas a ganar esto, tú eres el mejor, acuérdate que tú eres un cantante, acuérdate que tu abuelo tocaba la guitarra y no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Y dice Vaya, que él... qué presión. Sí, qué presión le metía a esos niños. Qué Imagínate presión. esos niños que perdieron Claro. eso, ¿verdad? Te fallé. Cantidad de cosas que podríamos hablar acá, ¿verdad? Y él decía, y a mí mi papá me decía, disfruta, Claro. haz lo que tú quieras, ¿verdad? Y él ganó ese concurso, ¿verdad? Claro. Entonces, vamos a irnos a la sociedad. Yo estoy enfermo y me tengo que ir a tratar con un cardiólogo que nunca ha querido ser cardiólogo, que nunca entendió bien lo que es la cardiología, Sí. pero porque el abuelo y el papá fueron cardiólogos, él también es cardiólogo. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí!, ¿verdad? Y vemos tanta gente en profesiones muy buenas, pero tanta gente frustrada, compartiendo esa frustración contigo, con su mala atención, con su mala praxis, con miles Claro. de cosas, ¿verdad? Entonces, influye también eso, ¿verdad? Sí. Obviamente. Ahora, la pregunta aquí que yo te quiero hacer es, si yo como papá estoy escuchando este podcast, ¿cómo yo puedo identificar que tengo patrones de frustración que estoy queriendo proyectar a mi hijo o a mi hija? Bueno, hay varios puntos que hay que tener en cuenta como análisis propio. El común denominador, por decir así, porque cada persona es un mundo, como dice personal, ¿verdad? Entonces, a lo mejor puedes tener más, a lo mejor no, pues, pero lo común que más se ve es la irritabilidad. De repente tienes una irritabilidad hacia tus hijos, una poca paciencia, pero que ya no es normal, ¿sí? Entonces, a lo mejor, ponte que tú eres muy bueno resolviendo problemas, ¿verdad? Y tu hijo es como que un poquito más lento en eso y se desespera más rápido y tú como que te pone nervioso que sea así, ¿verdad? Porque es como que, ¿cómo no lo vas a entender? ¿Cómo no vas a poder, ¿verdad? Porque al fin eres, o si yo pude, o como yo, ¿verdad? O sea, siempre es llevarlo hacia tu sentimiento lo que tu hijo está viviendo y no... Y esa es otra causa, la falta de empatía. O sea, te cuesta empatizar con las emociones de tu hijo. O sea, te cuesta comprender lo que está sintiendo, ¿verdad? Hace poco yo hablaba con una joven que me decía, estaba teniendo un asunto ahí complicado de amoríos, la niña, ¿verdad? Y el papá le decía, pero estás mal de la cabeza, cuando yo era joven, ¿verdad? Y yo decía, sí, pero ese eras tú, ¿verdad? Entonces, si tú estás comparando a tus hijos desde tus emociones, desde lo que tú viviste, desde lo que tú experimentaste, ahí estamos pudiendo hablar de que estás proyectando sobre tus hijos alguna emoción fallida dentro tuyo o alguna emoción que tú quieres que tu hijo viva por ti, ¿verdad? También las comparaciones con otros hijos, las comparaciones con otros hermanos, porque suele pasar también que dentro de la familia uno sí fue universitario y el otro como que no tiene ni idea de qué quiere estudiar, ¿verdad? Yo conozco una familia así, el hijo, bochito, súper inteligente, de carrera, súper bueno, ordenado, el mejor, ¿verdad? Y la otra es como que fue bateando ahí carrera tras carrera, fue saltando, porque como que no quiere. Y la mamá, que es la que ejerce la presión de tienes que tener un título porque si no todos te van a pisotear, no vas a ser nadie y solo así te van a respetar.
se siente frustrada de su hija y decir, es que ya no entiende, ya no sabe lo que quiere, ¿verdad? Entonces empezamos a comparar. ¿Cómo es que tu hermano sí puede? ¿Cómo es que tu hermano desde pequeño sí siempre supo lo que quiso? Y bueno, pero es que aunque sean tus hijos, siguen siendo totalmente diferentes, ¿verdad? Otro punto a tener en cuenta es la crítica que tú das a tus hijos. Yo he conocido un caso de un muchacho que precisamente el papá quiso ser futbolista, no pudo. Entonces le empezó a promover al niño y el niño en cierto punto tiene un encuentro con Dios y dice, ¿sabes qué? No quiero esto, quiero ser misionero, quiero dedicarme al servicio. Y el papá colapsó y le empieza a criticar, pero duro, hasta tal punto de que el hijo se sintió tan poco importante, o sea, su sentimiento de valoración hacia su papá fue tan dañada, ¿verdad? Que decir, si yo no soy futbolista, yo no soy nadie para mi papá, ¿verdad? Y no, entonces esa crítica excesiva a tus hijos de lo que ellos quieren elegir, a lo mejor es porque tú estás proyectando algo también. Y otra cosa es la falta de la capacidad de poner límites. A veces eres o demasiado estricto o a veces eres demasiado permisivo. ¿Por qué? Porque a mí no me lo dieron, entonces yo te voy a dar libertad a ti. Yo no pude salir cuando era joven, entonces sal tú. Eres una permisividad excesiva o la rigidez de todo lo contrario. O sea, si yo te tengo que alinear. Lo que yo te decía de esta película, ¿verdad? Esta niña que claro, su mamá le decía, no vas a mirar a un chico, totalmente, no vas a salir. Totalmente, no vas a... porque si no, no vas a salir adelante, porque yo me desvié, porque yo miré hacia ahí. Entonces eso también confunde mucho a los hijos. Y fíjense, hay una cosa también. Hay un pintor muy famoso que se llama Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh, hoy en día sus pinturas están valoradas. De hecho, no se puede ni comprar porque ya es hasta patrimonio del mundo, ¿verdad? Entonces, Vincent Van Gogh, la historia que él tiene es que él tenía un hermano que era justamente lo que acabas de decir. El más ordenado, el más estudioso, el más Y Vincent Van Gogh no. Él era malo en las matemáticas. Él solamente le gustaba pasar tiempo mirando a la nada y dibujando. Y sus dibujos eran como su papá o su mamá miraba y decían como, ¿qué rayos es esto, verdad? A tal punto que él se cortó la oreja y tengo entendido que se quitó la vida. No quiero afirmar concretamente, pero creo que sí, ¿verdad? Después de su fallecimiento, se encuentra tiempo después sus pinturas y se dan el valor y hoy en día son incalculables Sí. el costo que tiene esto, ¿verdad? Entonces, acá ver también que yo como papá, quizás a lo mejor yo quise ser, no sé, piloto, ¿verdad? Y no por eso yo le voy a inculcar a mi hijo, no, tú tienes que ser piloto. Y a lo mejor yo Sí. veo que mi hijo es de mirar y de dibujar. Sí. Oye, voy a dar un ejemplo clarísimo, ¿verdad? Nosotros con mi esposa estábamos queriendo encontrar estos cuadernitos que son para pintar, ¿verdad? Para que nuestro hijo pueda desarrollar esa área, etcétera, etcétera. Bueno, le compramos. Ni tanto que le daba así 2 pinturitas y ya a otra cosa mariposa. Perdón. Hasta que encontramos los que son los rompecabezas de animales y cosas así. Se pasa todo el tiempo él ahí y se pone a armar, ¿verdad? Sí. Las pinturas para allá, ¿verdad? Y nos damos cuenta que efectivamente él no es tanto de detalles de pintura y demás, pero sí es de armar, de estructurar, de estar ahí concentrado y no sé qué, ¿verdad? Y seguramente ahora que se viene mi hija, seguramente va a ser otra cosa y otra cosa, pero qué grave error no poder identificar las frustraciones que yo tenga, impactárselo a mi hijo, porque le estoy cortando totalmente toda su vocación, su profesión, todo, ¿verdad? Hay algunos que salen un poco más dañados porque otra de las cosas para identificar que estás proyectando es la culpabilización. O sea, esa que tú le dices a... Hay algunos que son directos, hay algunos que te lo meten del lado victimismo, ¿verdad? Que hacen sentir mal al hijo. ¿Por qué? Porque los que son directos te dicen, por culpa de que yo me embaracé de ti, no llegué a ser. Ese es el directo, ¿verdad? El sin filtro. Pero es igual de dañino aquel padre que hace el comentario de decir, es que si yo no me hubiese embarazado, pero ustedes vinieron, entonces yo me tuve que quedar en la casa. Y bueno, lo cuenta así como anécdota, pero ahí te lo he hecho. O sea, ahí te digo, mira, por tu culpa no he llegado a hacerlo. ¿Me explico? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso.
En materia de fe, si vamos, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con Proverbios, capítulo 15, versículo 1, dice lo siguiente: la respuesta blanda calma el furor, pero la palabra áspera enciende la ira. Y este proverbio justamente nos recuerda lo que estás diciendo, ¿verdad? Claro, el hecho de que yo le diga mal las cosas a mis hijos, Claro, que no tengan la empatía y le digas, no, pero qué locura, no, no sirve para nada, o macaná, lo que te gusta, ¿verdad? Sí, totalmente, ¿verdad? Ese, uno. Ahora, vamos por ejemplo a Colosenses 3:21, dice, padres, no bueno, voy a intentar leer tranquilo porque, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y como que este versículo exhorta a que no desanimes a tu hijo. Claro, no seas tan rígido, no seas tan duro con tu hijo. Claro, que si yo encuentro que tengo estas frustraciones, ¿me recomendarías a mí hacer terapia? O sea, sería bueno que el papá, porque ya para terminar nada más, ¿verdad? Hace poco una muchacha me escribía y me decía, quiero llevar a mi hija, su hija creo que tiene como 8 o 10 años, a que haga terapia. Y yo le recomendé a esta muchacha y le dije, está bien que lleves a tu hija, pero vete tú también a terapia. Indirectamente le estaba diciendo, probablemente la consecuencia de que tu hija esté comportándose de X manera que no te gusta es por tu culpa, que Claro. tú necesitas terapia, ¿verdad? Entonces, ¿recomendarías la terapia a alguien que identifique que efectivamente yo tengo frustraciones? O simplemente puedo decir, no, estas frustraciones yo las tengo controladas y no voy a proyectarlas en mi hijo. Sí, claro. Siempre la terapia es para que puedas tener las herramientas suficientes para tener ese equilibrio emocional, ¿verdad? De tú ser quien domina las emociones y no al revés. Pero sí recomendaría a padres que realmente, genuinamente sienten que están proyectando esa frustración. Porque si te vas al psicólogo a decir, no sé, me vinieron a decir, porque no sirve. No sirve porque al final no están haciendo de ti. Y lo que le puedes decir a tu hijo saliendo de ahí puede ser mucho peor. Entonces, mejor es quedarse así y, hijo, ven tú a terapia. Sí. Eso. Genial, no se olviden de suscribirse, darle like a este video, compartir con aquellos que ustedes sepan que van a necesitar de formarse y poder seguir creciendo en su área personal, en su fe, porque justamente de eso se trata estos podcasts, de tratar cada tema desde el punto de vista psicológico y de la fe. Gracias, María, por tu tiempo y bueno, esperemos tenerte otra vez acá en otro podcast. Muchas gracias, Alejandro. No se desanimen, esto es para más bien aprender y tener las herramientas que necesitamos para mejorar y todo se puede. Pero nos encontramos el próximo martes. Nos vemos.